El Señor les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de poder compartir una vez más la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Soberano, Señor Jesús, gracias te damos. Queremos que a través del Espíritu Santo nos des sabiduría para entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén. Vamos a hablar hoy de cuando el espíritu malo ataca a quien ha sido ungido por el Señor Dios. Y para ello vamos a 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice: el espíritu del Señor Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte del Señor Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte del Señor Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Amén. Vemos como el rey Saúl, un hombre que había sido escogido por Dios y ungido por el Señor, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Pero vamos a mirar de dónde viene todo esto. Vamos a 1 Samuel, capítulo 10, y se habla de capítulos anteriores de cómo el pueblo de Israel le decía a Samuel que ya ellos querían tener un rey, así como los tenían las naciones que los rodeaban. Y aunque esto desagradó a Samuel y al Señor Dios, el Señor Dios le dijo a Samuel: haz como ellos quieren. Y fue elegido entonces de parte de Dios Saúl como rey. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Samuel: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor Dios por príncipe sobre el pueblo de Israel? Aquí fue entonces Saúl elegido como príncipe de Israel. Y dentro de las recomendaciones que el profeta Samuel le dio a Saúl después de que fuese ungido, le dijo que también iba a estar entre los profetas. Y en el versículo 6 también le dijo: entonces el Espíritu del Señor Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mudado significa que sería transformado y ungido por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios, mostrándonos a nosotros que cuando dejamos que Jesucristo entre a nuestras vidas, somos llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra vida debe de ser mudada, transformada por el poder del Señor, de modo que nos apartamos del pecado y comenzamos a vivir en santidad, en arrepentimiento y consagración al Señor. Entonces Saúl había sido ungido por Dios como rey de Israel. Aparte de ello, estaba dentro de los profetas y también había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora el profeta Samuel le dijo a Saúl que una vez fuese ungido y lleno del Espíritu Santo, obedeciera al Señor, hiciera todo lo que viniere a su mano, y que iban a haber pruebas muy duras,
Pero cuando llegara a una de esas pruebas, dice acá, en el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, sacrificio y ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aunque Saúl había sido ungido como rey, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, Dios había colocado una autoridad en la tierra para que dirigiera a Saúl, y era el profeta Samuel. Entonces Samuel le decía: cuando estés en dificultades, espera a que yo llegue a ti y entonces yo te diré qué es lo que tienes que hacer. Pasaron 2 años después de haber sido Saúl ungido como rey. Y dice el versículo 1 del capítulo 13 de Samuel: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Comenzó a formar el ejército, a engrandecer, a escoger cierto número de hombres para ir a pelear contra los filisteos, y descendió a Gilgal. Recordemos que el profeta 2 años antes le había dicho que cuando descendiese a Gilgal y tuviera dificultades, lo esperara 7 días. Y dice la palabra que Saúl comenzó a atacar a los filisteos, y los filisteos pelearon e hicieron que muchos soldados de Israel retrocedieran. Y esto llevó a que Saúl se desesperara al ver de que estaba perdiendo la batalla que en ese momento estaba librando. ¿Qué es entonces lo que Saúl debía de hacer? Esperar a que el profeta Samuel, quien era la autoridad que Dios había puesto, le dijera qué era lo que tenía que hacer. Porque recordemos que Saúl era un hombre de guerra ungido por Dios, pero Samuel era el profeta por el cual Dios le hablaría a Saúl. Dice entonces el capítulo 13, verso 8: y esperó 7 días, ¿quién? Saúl, mientras veía que en esos 7 días le desertaban más soldados y el ejército se diezmaba. Y esperó él 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, y yo no le he implorado el favor al Señor Dios. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Pero ¿qué pasó entonces? Que el profeta le dijo: locamente has actuado, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había dado. ¿Cuál? De esperar a que el profeta viniera. El desespero fue el primer camino que tuvo Saúl para comenzar a ir abriéndole puerta al espíritu maligno que lo atormentaba. Quiso obrar en el tiempo propio y no quiso esperar el tiempo de Dios. Recordemos que ya habían transcurrido 7 días, el cual el profeta le había dicho que esperara, pero no se había terminado el día. Dios nos enseña que aún en el último instante, aunque haya pasado mucho tiempo y no veamos la respuesta a nuestras oraciones, llegará. Pero debemos de entender
que la respuesta no llega ni en la forma que yo quiero, ni en el tiempo que yo quiero, ni a la hora que yo quiero, sino en conforme al propósito de Dios. Saúl se dejó guiar por el desespero y tenía puesta la mirada en los hombres, en el número de soldados que tenía. Y eso lo llevó a perder la confianza que le tenía a Dios durante estos 2 años que estuvo reinando. ¿Cuál fue la consecuencia? El profeta le dijo: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Para qué? Para ungirlo como rey. Esta lección debía Saúl haberla aprendido, pues el Señor le dijo: tu reino ya no va a ser duradero por cuanto eres muy ansioso y no esperas el tiempo de Dios. Pero al menos debía de continuar, ser obediente. Pues si se equivocó, si se resbaló, si pecó, aún seguía siendo rey. Y Dios es un Dios de misericordia. Él debía de comenzar a buscar la presencia de Dios y el favor de Dios, porque Él nos perdona. Ya en el capítulo 15 de 1 Samuel, vemos cómo el Señor comisiona a Saúl. Llega el profeta Samuel a Saúl y le dice, verso 1: después Samuel dijo a Saúl: el Señor Dios me ha enviado a que te ungiere como rey sobre Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras del Señor. Samuel volvió al tiempo y le dijo: recuerda que el Señor te ha ungido. Como quien dice, aunque te equivocaste, todavía tienes la unción del Señor, pero obedece la palabra de Dios. Y le dijo el profeta: la orden que el Señor Dios te da es, verso 3, verso 2, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Cuando dice todo, es todo en lo que representa el pueblo de los amalecitas y todo lo que representa la economía. Pero dice el versículo 7 del capítulo 15 de 1 Samuel: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado. O sea que dejó vivo al rey y se apropió de lo mejor de la economía, cuando Dios le había dado una oportunidad más. Pero ya aquí vemos que Saúl primero se resbaló, cayó y pecó contra Dios por no esperar el tiempo de Dios. Ahora aquí el pecado de Saúl fue la avaricia y la fama, porque cuando un rey ganaba la batalla y tenía secuestrado al rey que perdió la batalla, ante las naciones era visto como un héroe, y eso llevaba a que las naciones le tuvieran temor. Eso fue lo que hizo aquí Saúl. Tuvo al rey de los amalecitas como trofeo, pero no solamente no lo mató como Dios le ordenó, sino que lo sentaba a su mesa a comer con él. Esto llevó a que Dios rechazara a Saúl. Recuerde que lo primero fue que el Señor rechazó el reinado eterno de las generaciones de Saúl y sus generaciones en adelante. Ya el Señor le dijo: el reinado no será duradero. Ahora aquí en el verso 10 de capítulo 15 1 Samuel dice: y vino palabra del Señor Dios a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Entonces, la puerta del desespero, la segunda puerta, la avaricia. ¿Qué tuvo que hacer entonces el profeta Samuel? Ir
y matar él mismo al rey Agag, rey de los amalecitas. Porque recordemos que el Señor le había ordenado a Saúl que lo matara. Ahora, después de que Saúl mató al rey, le dijo a Saúl que había sido ya desechado y se fue. Pero Saúl lo alcanzó, asió de sus túnicas y le dijo: perdóname porque he pecado. Y Samuel le dice a Saúl en el verso 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor Dios y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, o sea, Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Qué dijo Saúl? Bueno, ya el Señor me desechó como rey, pero Samuel, ven y úngeme ora conmigo, haz sacrificio conmigo delante de los ancianos, delante de las autoridades, para que ellos me sigan venerando, para que ellos me sigan honrando como rey, para que ellos crean que yo sigo siendo ungido de Dios. Mire hasta dónde llegó Saúl: el desespero, la avaricia y la pérdida del temor hacia Dios, y tener más fácil el temor hacia los hombres. Por eso dice la Biblia que el espíritu malo atormentaba a Saúl, quien fue un hombre que había sido ungido por Dios. Más adelante dice la palabra en el capítulo 28, verso 3, ¿qué tan bajo llegó Saúl? Y dice: y ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pero dice el versículo 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl al Señor Dios, pero el Señor Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl comenzó a buscar mujeres que tuvieran espíritu de adivinación, a medium. Y medium son aquellas personas que utilizan sus cuerpos para hablar con espíritus. Y mire qué tan bajo entonces cayó Saúl. Pero antes de esto, Saúl, por celos hacia David, mató todos los sacerdotes del Señor Dios. Entonces este hombre ya tenía un corazón endurecido. ¿Pero por qué? Porque él resbalaba, se caía pecando. Pero más que arrepentirse y comenzar a enmendar los errores, buscaba sus propios, ¿cómo podemos decir? Intereses. Buscaba sus propios intereses. Buscaba la gloria de los hombres. Buscaba la paz por sí mismo y no por Dios. Entonces, el enemigo, Satanás y sus demonios, sí pueden atormentar a una persona que ha sido ungido por el Señor, cuando éste comienza a apartarse del Señor después de ver lo que Dios ha hecho por él. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Cuál fue el final de Saúl? Se suicidó.
al ver que perdió la guerra y que murieron los hijos en la guerra, él se suicidó. ¿Hasta dónde más podía llegar este hombre? Perdió su alma, perdió la salvación, perdió su ministerio, porque no se arrepintió, no volvió a comenzar. Muchos hoy están pasando pruebas muy duras y quizás han ido perdiendo la unción y el mover que Dios tenía sobre ellos por dificultades, por circunstancias. Pero la idea es que no te quedes quieto, no te detengas, vuelve a empezar. Arrepiéntate de cualquier pecado, interno o externo, y acércate a Dios, y Dios no solamente perdonará el pecado, sino que restablecerá tu vida. Pero espera en el tiempo de Dios, escucha a los profetas de Dios y no retrocedas hacia el pecado, porque Satanás ha venido para matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Si deseas, ora conmigo. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Te abro las puertas de mi corazón, entra a mi vida, límpiame de todo pecado y maldad, y yo reconozco que soy pecador. Ahora, reconozco que me he equivocado y hoy vengo a ti. Me has dado vida para aprovechar esta oportunidad y la quiero tomar. Ahora, Señor Jesús, levántame así como tú te levantaste de entre los muertos y utiliza mis experiencias dolorosas y amargas y aún los pecados que llegué a cometer como experiencia para ayudarle a otros que están pasando lo mismo y necesitan quien nos aliente. Gracias, bendito Señor, porque utilizaré estas experiencias amargas para bendecir a otros y ayudarles a que no repitan los mismos errores. Mi nombre sea entonces escrito en tu libro de la vida y, Señor, ayúdame a ser temeroso de ti, de tu palabra y estar firme ante las acechanzas del diablo. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga. Hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite. Recuerda pasar todas estas enseñanzas por las redes sociales, y si no te has suscrito, entonces hazlo para que tengamos la oportunidad más adelante de llegar a otros territorios, a otras naciones. Dios les bendiga.